que habían estado, además del propio Martín Guzmán, el lunes mismo abriendo en las comisiones este tema de debate en la Cámara de Diputados. El martes fue el turno de muchos sectores empresarios, incluso estuvieron los representantes del G6, hubo algunos representantes de cooperativas, bueno, en fin, de pymes. Entre ellos estuvo Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que ya está en comunicación con nosotros, gentilmente nos atiende. Vamos a hablar de este tema y de otros que tienen que ver con el campo, como por ejemplo lo que está pasando con los precios, el fideicomiso. Los saludamos, Nicolás, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Bien, muchas gracias por atendernos, por estar allí. Bueno, ¿qué sensación le dejó el paso por diputados y esta petición que hicieron los sectores empresarios de que esto avance positivamente y se cierre un acuerdo con el fondo para por lo menos tratar de despejar toda esta incertidumbre, ¿no? A ver, sí, el paso nuestro, o de mi persona en este caso, es un poco anecdótico ya, pero bueno, fuimos a plantearle a los legisladores y a reconocerles que está en manos de ellos y están trabajando en eso en este momento, que tienen una encrucijada difícil, porque, a ver, más allá de los puntos del acuerdo, que algunos dicen que es malo, otros más o menos, otros bueno, el punto es que Argentina no se puede dar el lujo de entrar en default nuevamente, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que expresamos claramente, entiendo yo, es que si este acuerdo se termina firmando, lo que no podemos hacer es aprovechar esta prórroga que plantea este acuerdo para hacer más de lo mismo. Entonces, tenemos que ser realmente inteligentes de ver que toda esta situación requiere que el Estado haga su laburo, como es achicar los gastos del Estado. El Estado tiene que hacer su trabajo también en aflojarle la tremenda presión impositiva que tiene sobre todos los sectores de trabajo del país, y puntualmente en el sector nuestro, el tema de los DEX, de los derechos de exportación, que como ustedes bien saben, la Sociedad Rural Argentina, junto con la Sociedad Rural de Jesús María, hemos presentado un recurso de amparo, una acción de amparo, porque entendemos, a nuestro buen entender, que esa situación hoy, después de que se cayeron la ley de emergencia y de presupuesto, están fuera de orden, fuera de ley, fuera anticonstitucional o inconstitucional. Así que bueno, ese fue nuestro paso por el Congreso y veremos qué sucede, pero bueno, creo yo, por lo que escucho, que el acuerdo estaría encaminado. Nicolás, lo que está pasando ahora en el Congreso y la aprobación del acuerdo tal vez evite la consecuencia peor que podía ser el default y las derivaciones económicas que hubiera generado. Pero el acuerdo en sí va a tener sus propias consecuencias, ¿no? Usted decía recién la necesidad de que haya menos presión fiscal. ¿No temen que vaya en el sentido precisamente contrario? La necesidad de achicar el déficit, de incrementar los recursos, no puede derivar en una mayor presión fiscal sobre muchos contribuyentes, principalmente sobre el campo, que es quien genera más que nada los dólares. Bueno, a ver, sería un error legislativo, ¿no? Que se apruebe esto. A ver, el tema es, lo que podemos discutir es que este acuerdo está bueno y tiene que ser así, porque vuelvo a repetir, Argentina no puede caer en default, pero tenemos que tener un plan económico que sostenga esa situación. Y por eso entendemos, como dije hace un ratito, que hay ciertos puntos que tenemos que hacerlo. Argentina tiene una gran posibilidad ahora. El mundo, lamentablemente, está pasando por un momento de incertidumbre, de nervios y un momento muy feo, ¿no? Con este tema Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Y el mundo también se da vuelta y mira a nuestros países, un país como el nuestro, que es un gran productor de alimentos y tiene la posibilidad de tener grandes productores que sabemos hacer trabajo y sabemos producir bien. Entonces, hoy tenemos una situación realmente que Argentina no puede desaprovechar en el buen sentido. Quiero decir, no por la desgracia ajena, sino que el mundo reclama esto. Entonces, tenemos que de una buena vez, y si esto se da
y esta prórroga ocurre, bueno, poner este país realmente, dejar de andar de banquina en banquina y ponerlo en el sendero, en la ruta que nos lleve a una Argentina mucho más justa para vivir, una Argentina mucho más alegre para vivir. Tenemos todas esas posibilidades. Nicolás, recién mencionaba usted lo de, bueno, la guerra, por supuesto. Una de las consecuencias que ha traído es un incremento muy fuerte en materias primas. Estamos hablando de granos por un lado, también de cuestiones energéticas como el petróleo y el gas. Pero enfocándonos en los granos, la primera reacción podría ser positiva para la Argentina, decir, bueno, los granos la verdad es que han ganado muchísimo precio en las últimas semanas y esto es muy bueno, más cuando tenemos la cosecha gruesa ahí a la vista, ¿no? En pocas semanas más se va a empezar a intensificar la cosecha. Ahora, esto trae varios subcapítulos, ¿no? Uno es que pasa puertas adentro con las cadenas que utilizan los granos como materia prima, que están complicadas, tipo carne, tipo leche, producción de etanol. Y después las acciones del gobierno que dice, bueno, hay que desacoplar los precios externos de los internos. ¿Qué balance deja todo esto en definitiva? A ver, yo creo que estamos en una situación muy buena. ¿Por qué digo esto? El desacople de los precios lo hace el gobierno con este doble tipo de cambio perverso para el productor del agro, ¿no? Que lo que generamos se vende con un precio de dólar X y cuando vamos a reponer nuestros insumos o lo que vamos a comprar para encarar la próxima siembra, vale el doble. Ya ahí tenemos el primer desacople tremendo. Más allá de eso, algún iluminado del gobierno se le ocurre volver con estos fideicomisos, que son un absurdo, son realmente, no son legales, no se puede hacer, y aparte, lo peor es que ya se ha experimentado eso, ya hubo este tipo de recetas, y sabemos que el final no es bueno. Entonces digo, ¿por qué de una buena vez el gobierno, el Poder Ejecutivo, da un grado de confianza al sector más competitivo y más productivo del país, que es el sector nuestro, el sector del campo, y dice, señores, necesitamos de ustedes, vamos a poner reglas claras, vamos a dar previsibilidad, pónganse a trabajar porque necesitamos más producción. Y el gobierno mismo se va a sorprender de la potencia del productor y del campo argentino. Por eso digo, hay cosas que no se entienden. Por un lado, tenemos una posibilidad histórica, porque esto va a ser algo histórico, y por otro lado vemos que empiezan esta cosa, pero realmente que no va a llevar a nada, es muy berreta esto del fideicomiso, esto en definitiva, ¿sabe quién paga todo esto? Estos fideicomisos, estas aventuras con los cierres de exportaciones, todo los paga la fiesta del mismo bolsillo que es el productor del agro, no lo paga otro. Por eso decimos que, bueno, cambiemos la receta, señores. Hay posibilidades. Lo paga el productor rural, Nicolás, pero también el consumidor, porque los precios siguen aumentando, como vimos con la carne, como vemos con el aceite, que incluso ahora hay faltantes, ¿no? Pero a ver, vivimos con un flagelo que a veces la coyuntura nos saca del eje. Vivimos con un flagelo que se llama inflación, que supera el 50%. Si usted, yo, cualquiera, no podemos ir acomodando los precios de lo que producimos, nos fundimos trabajando. ¿Y quién termina pagando la consecuencia esta? El consumidor. ¿Y a quién afecta más? A la gente de menos recursos, porque realmente la plata suya, mía y de todos, cada vez rinde menos en el bolsillo. Entonces, esta situación afecta muchísimo más a la gente de menos recursos. Por eso, digo, tenemos que cambiar el eje de la discusión y tenemos que cambiar la idea de qué queremos de la Argentina. Hay un sector que nos hace quedar a los productores agropecuarios como si fuésemos los malos de la película y los que nos queremos llevar todo y los que no nos fijamos en otra cosa. Y no es así, no es así. Donde el productor vea la posibilidad y la viabilidad de que esto va para bien, quédense tranquilos, le decimos no a ustedes, al gobierno, quédense tranquilos y sorpréndanse con el potencial del campo. Nicolás, por último, estuvieron reunidos en Alcorta hace poquitos días atrás, estuvieron también recorriendo Expoagro en las últimas horas.
digo, los integrantes de la mesa de enlace, ¿no? ¿Hay comunión en la mirada sobre estos temas en la mesa de enlace y qué piensan hacer a futuro? Hoy hubo también reunión del Consejo Agroindustrial Argentino, del cual ya no forman parte ustedes. ¿Es algo que, bueno, no se va a retomar ese contacto con el Consejo? Separo. La mesa de enlace está trabajando mucho y muy bien. Todos los presidentes de las entidades nos sentimos muy cómodos y las cosas que nos incomodan tenemos la capacidad de charlarlas en privado y discutirlas y ir para adelante. Alcorta fue una asamblea muy buena desde mi punto de vista. Había cerca de o más de 300 dirigentes y productores donde, ¿sabe cuál es el concepto? No importa la masividad, pero lo importante es lo que hacemos en la mesa de enlace de recorrer diferentes puntos y poder entablar diálogos directamente con los productores de cada zona. Sin ir más lejos, ahora, la semana que viene, la otra, vamos a ir a recorrer los lugares que estuvieron muy afectados por la sequía y el fuego, ¿no? Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones. Vamos a ir, estamos pidiendo audiencias con los gobernadores. Todavía no tenemos respuesta, pero yo estoy seguro que la vamos a tener. ¿Y para qué? Porque no tenemos que dejar que eso decaiga. Es responsabilidad nuestra de mantener ese tema en vilo, ¿no? En agenda, porque lo peor para el productor fue el fuego, pero más dramático es cuando uno vuelve a su casa y ve cómo tiene que reconstruir. Por eso vamos a estar allá. Eso con respecto a la mesa de enlace, ya le digo, trabajando muy codo a codo y con muchas cosas en común, que eso es bueno. Y con respecto al Consejo Agroindustrial, a ver, yo creo que el Consejo, y siempre lo digo, es una muy buena idea, que por ahí estamos con diferencias en cómo se aplica esa idea. Entonces, si tenemos el afecto entre las personas que forman el Consejo Agroindustrial y las entidades agropecuarias, salvo con Inagro, las otras tres estamos afuera del Consejo, yo creo que vamos a tener muchos puntos en común y seguramente tenemos que tener la capacidad y la madurez para poder regenerar una relación. No lo descarto. Bien. Nicolás, le agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy amable. No, el agradecido soy yo en estar acompañándolos a ustedes y tan generosos que me llaman. Así que muchísimas gracias y a disposición. Bueno, muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, conversando un ratito con nosotros sobre su participación en el Congreso. También estuvo allí en la comisión donde se analizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dando el punto de vista desde la Sociedad Rural Argentina y después, hablando un poco de esta situación tan particular que viven los mercados de los granos con precios que están volando por los aires, ¿no? Bueno, hacemos la primera pausa y ya seguimos con más Entre Líneas.